Buenas noches a todos. Hoy vamos a ver lo que es el tema, que es sobre el shock traumático o shock hipovolémico o shock hemorrágico, eh, principalmente por causas traumáticas, ¿no? Por pérdida sanguínea. El shock hemorrágico es uno de los tipos más frecuentes de shock y una de las principales causas de muerte en pacientes quirúrgicos y en pacientes politraumatizados. A pesar de los avances en el conocimiento y el manejo del sangrado masivo, el shock hemorrágico da cuenta de la mayoría de muertes potencialmente prevenibles, del 80% de las muertes intraoperatorias y de la mitad de las muertes del primer día de hospitalización después de un trauma. A su vez, el trauma es la principal causa de muerte en edades entre 1 a 44 años. Muchos estudios refieren menores de 40 años, pero la edad es muy similar. En cuanto al manejo del shock hemorrágico, requiere una aproximación multidisciplinaria y un trabajo en equipo coordinado. Desde la atención prehospitalaria, la atención en emergencia y la atención ya propiamente, como sería la quirúrgica, si es necesario. La hemorragia masiva, pues, puede sobrepasar todos los mecanismos compensadores, llevando a la isquemia tisular, falla de órganos, isquemia miocárdica y muerte, siendo fundamental el inmediato soporte vital para el buen resultado de la intervención. Entonces, ¿usted qué entiende por shock? Ayúdenos con una definición. Cuando hay un déficit de flujo sanguíneo y esto va a llevar a múltiples afecciones en el organismo como consecuencia. Y es Bueno, estaba un poco interrumpido, no se escuchó muy bien, pero parece que está por ahí la idea, ¿no es cierto? Entonces, entendemos por shock un estado de hipoperfusión tisular e hipoxia celular caracterizado por un aporte deficiente de oxígeno y otros sustratos metabólicos esenciales para la integridad celular y el adecuado funcionamiento de los órganos vitales, ¿no es cierto? Si este daño continúa, pues se vuelve en un daño irreversible que incluso puede llevar a la muerte. Entonces, por eso es importante actuar rápidamente. En el shock hemorrágico, la hipoxia celular es desencadenada por la hipovolemia secundaria a hemorragia, como ya dijimos al principio, con caída del retorno venoso y el gasto cardíaco. La mantención de este estado provocará una falla orgánica múltiple, un shock irreversible si no damos un tratamiento oportuno. Entonces, eso sería shock. Tenemos, según el ATLS, 4 clases de shock hemorrágico, ¿no es cierto? El clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. El 1 obviamente es un leve y el menos grave. Tenemos una pérdida de sangre del 0 al 15%. En cuanto al sistema nervioso central, el paciente va a estar ligeramente ansioso. Un pulso por lo general está a menos de 100 latidos por minuto. La presión arterial estaría normal. La presión del pulso normal. La frecuencia respiratoria normal. Y el volumen urinario más de 30 ml por hora, ¿sí? La diuresis horaria. Aquí se aconseja pues administrar cristaloides. El clase 2 tenemos cuando hay una pérdida del 15 a 30%
paciente está moderadamente ansioso, aquí ya vamos a tener un pulso mayor de 100 latidos por minuto. La tensión arterial va a estar normal, la presión del pulso va a estar reducida, la frecuencia respiratoria va a estar aumentada, ¿cierto? Levemente de 20 a 30 respiraciones por minuto. La diuresis horaria va a estar entre 20 y 30 cc por kilo por hora. Y la administración para la reanimación es solamente con cristaloides. Pero ya cuando tenemos una hemorragia tipo 3 y 4, ya se requieren de cristaloides y también de sangre. En la clase 3 tenemos una pérdida sanguínea de un porcentaje del 30 al 40%. Neurológicamente va a estar ansioso y confuso el paciente. Vas a tener una frecuencia cardíaca ya mayor a 120 latidos por minuto. La tensión arterial ya va a estar disminuida. La presión del pulso igualmente va a estar disminuida. La frecuencia respiratoria va a estar aumentada de 30 a 40 latidos por minuto. Y tenemos aquí la diuresis horaria de 5 a 15 cc por kilo por hora. Como dijimos inicialmente, la reanimación sería con cristaloides y con sangre. En la clase 4 y la más grave, ¿no es cierto? Ya hay una pérdida de un volumen sanguíneo importante, más del 40% del volumen sanguíneo. El paciente va a estar neurológicamente ya confuso, letárgico, casi en coma. El pulso va a estar con una frecuencia mayor a 140 latidos o pulsaciones por minuto. La tensión arterial va a estar disminuida. La presión del pulso también va a estar disminuida. La frecuencia respiratoria va a estar entre 35 latidos por minuto. Y va a ser casi nula ya la diuresis horaria. Y la reanimación ya necesitamos cristaloides y sangre. Incluso se puede utilizar coloides en caso de la emergencia. Entonces, aquí viene la importancia de reconocer la presencia de shock en estos pacientes hipovolémicos para aumentar la volemia rápidamente. Se debe identificar también la posible causa, otros problemas adicionales, debido a que otro tipo de morbilidad u otro tipo de, como es un paciente politraumatizado, otro tipo de lesión, ¿no es cierto?, puede afectar y complicar más a nuestro paciente. Entonces, eso tenemos que identificar rápidamente. En cuanto a la fisiología, le dijimos el gasto cardíaco va a estar disminuido, ¿no es cierto? Esto va a llevar a un aumento de la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico o el retorno venoso también va a estar disminuido por la pérdida sanguínea. Igualmente el gradiente de presión va a estar disminuido. La contractilidad igualmente va a disminuir y la poscarga igual, ¿sí? Entonces, con eso viene la compensación. El corazón tiene que tratar de tener mayor parte de sangre y viene una vasoconstricción distal progresiva, efecto cutánea, muscular y visceral, con la finalidad de que el corazón tenga la mayor cantidad de sangre, ¿sí? Y esto va a provocar una taquicardia. Va a haber liberación de catecolaminas, ¿sí? Eh, otras también, otros factores como la histamina, la bradiquinina, la beta endorfina, los prostanoides, la citoquina. También con esto se va a desarrollar ya un proceso acidótico, ¿sí?
porque se agotan las reservas de ATP por pérdida de la masa, ¿no es cierto? Por utilización ya de toda los sustratos, la glucosa, a nivel muscular. Entonces, por lo tanto, vamos a provocar un metabolismo anaerobio. A nivel celular ya no va a haber para la producción de más energía el ciclo de Krebs, sino el ciclo anaerobio. Y por lo tanto, eso va a provocar un aumento del ácido láctico, ¿sí? Provocando una acidosis. Entonces, todo esto, la disminución de la tensión arterial, la disminución de la frecuencia del pulso, la falta de oxígeno, falta de células rojas, ¿no es cierto? A nivel de los tejidos va a provocar una hipoxia celular, va a haber un edema del retículo endoplásmico, va a haber un daño mitocondrial y lisis de los lisosomas, lo cual va a resultar un edema, ¿no es cierto?, a nivel celular que provoca un círculo vicioso, pues de disminuir aún más la hipovolemia a nivel extracelular, que es lo que se requiere ahora, ¿sí? El tratamiento pues, consiste en una oxigenación adecuada, una ventilación y la resucitación rápidamente con líquidos. Mucho se habla de la lesión de reperfusión. O sea, si un paciente ya está hipoperfundido, con la administración de líquidos o sangre puede haber una reacción en cadena provocada por los metabolitos del oxígeno que son altamente reactivos y dañan las membranas celulares. Y puede haber este tipo de lesión de reperfusión que complica aún más al paciente. Entonces, ¿qué debemos hacer en este tipo de pacientes? Debemos reconocer el estado de shock. ¿Sí? El paciente va a estar en colapso hemodinámico, la perfusión va a ser inadecuada, sobre todo a nivel de órganos blancos, ¿no es cierto?, como los riñones, el sistema nervioso central, el corazón. Igualmente, la piel que se va a manifestar por palidez generalizada. Otros signos, ¿cierto? El pulso va a estar aumentado, la frecuencia respiratoria va a estar aumentada, la presión del pulso va a estar disminuida. Lo que hay que tener precaución es al examinar un paciente con una hemorragia, ¿no es cierto? La edad, ¿sí? La edad, recuerden que pacientes de la tercera edad, pacientes que realizan grandes esfuerzos físicos, por ejemplo, Carapaz, ¿no es cierto? Ellos tienen una frecuencia cardíaca normal en ellos disminuida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo hace grandes esfuerzos físicos. La frecuencia de unos 56 latidos por minuto, pues va a ser normal. Pero si este paciente sufre un sangrado, ¿no es cierto?, con 80 latidos por minuto, pues ya estaríamos hablando de taquicardia. Igual que en un paciente de la tercera edad, lo que es importante también investigar sobre la presencia de fármacos o marcapasos. Recuerden que el paciente cuando necesita marcapasos significa que tiene algún tipo de bloqueo o una bradicardia extrema. Vamos a hablar sobre la diferenciación clínica de la etiología. Entonces tenemos el shock hemorrágico, que es el de que hemos hablado. También tenemos el shock no hemorrágico por trauma, ¿sí? Por ejemplo, un shock cardiogénico, un neumotórax a tensión, que también nos puede dar un estado de shock, un shock neurogénico o un shock séptico, ¿sí? Shock cardiogénico, cuando su etiología es a nivel del corazón, en el caso de alguna patología grave previa como una insuficiencia cardíaca congestiva o una isquemia, puede haber un
infarto agudo de miocardio por trauma, o lo más común que sería el taponamiento cardíaco, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una pregunta aquí. Fernanda, entonces, para usted, ¿qué sería el taponamiento cardíaco? Va a acumular el líquido en el saco que rodea al corazón. Entonces, por ende, no va a haber paso del transporte sanguíneo. De otra manera, ¿cómo lo explicaría? Acumulación de líquido, entonces. Ya. ¿No es cierto? El taponamiento cardíaco puede ser por una herida penetrante, por una costilla, un arma blanca, un arma de fuego, cualquier otro objeto que llegue al pericardio, ¿no es cierto? Provoca un sangrado que compromete el miocardio y se quede aquí en el pericardio, ¿no es cierto? En el espacio pericárdico. Entonces, si está, normalmente tenemos líquido en el espacio pericárdico, unos 50 cc diarios que pasan circulando, ¿no es cierto? Que sirve para lubricar, proteger y amortiguar el corazón. Pero si hay un sangrado y es más de 200 ml, sí, va a provocar esta patología que se llama taponamiento, ¿sí? Que está caracterizada por la triada de Beck. ¿Quién nos ayuda con eso? ¿Qué es la triada de Beck? De la presión venosa central y también tonos cardíacos amortiguados o apagados. Muy bien. Entonces, son los ruidos cardíacos va a estar apagados, ¿no es cierto? Porque el corazón no puede contraerse, no puede distenderse tampoco porque está ocupado ahí por sangre, ¿sí? Todo el espacio que tiene. ¿No es cierto? Las venas yugulares van a estar ingurgitadas porque el retorno venoso está estancado, ¿no es cierto? Por el aumento de la presión del corazón, ¿no es cierto? A nivel de la aurícula derecha. Va a haber un aumento en la resistencia a ese nivel y por lo tanto aumento del retorno venoso y que se va a traducir por las venas yugulares dilatadas. Entonces esto va a provocar también una hipotensión porque el corazón no va a poder latir adecuadamente. En el shock hemorrágico, pues el sangrado, ¿no es cierto? El llevar a una hipovolemia, que es lo que hemos hablado. Un shock distributivo que por lo general nos va a dar por una reacción neurológica, por ejemplo, como un trauma de la médula espinal o también cuando hay un shock séptico, ¿sí? Entonces ahí va a haber una redistribución del flujo sanguíneo, especialmente a nivel capilar, ¿sí? Entonces, y esto va a provocar una afectación acá al corazón. Ejemplos tenemos de shock hipovolémico, por ejemplo, las hemorragias. eh, Hipovolémico también son las diarreas, deshidrataciones graves por quemaduras y ciertas drogas. Cardiogénico de origen miopático, mecánico o por arritmias. Mecánico es el taponamiento cardíaco que habíamos manifestado. Obstructivo, extracardíaco por disminución de la precarga, disminución de la distensibilidad y distributivo, el que habíamos hablado, séptico, neurogénico o tóxico. En el shock cardiogénico, a ver, una lesión miocárdica como un taponamiento cardíaco, pues una embolia gaseosa a nivel del corazón, ¿no es cierto? De los vasos sanguíneos del corazón, un infarto de miocardio, pues por falta en cambio de circulación a nivel cardíaco. Se debe analizar el mecanismo de la lesión o el origen del shock. Debemos realizar exámenes complementarios rápidamente y esto se va a traducir, ¿no es cierto?, en taquicardia, ruidos cardíacos muy disminuidos, venas tubulares incurvitadas e hipotensión. En el neumotórax atención, ¿qué es lo que pasa en cambio? El aire que penetra en la cavidad pleural, ¿cierto?, de cualquiera de los dos
lados o cavidades pleurales, altera el retorno venoso y disminuye el gasto cardíaco. Estos se van a manifestar por insuficiencia respiratoria aguda, enfisema subcutáneo, timpanismo, ausencia de ruidos y desviación de la tráquea. Entonces, digamos, si es derecho, pues el neumotórax de tensión va a desplazar todos los órganos hacia la izquierda y esto también va a provocar una afectación directamente al corazón. Sobre todo va a alterar el retorno venoso. Shock neurogénico, por ejemplo, como el trauma raquimedular, por pérdida del tono simpático, va a haber una redistribución de la circulación. Perdón. La hipotensión sin taquicardia o vasoconstricción cutánea, lo que se puede provocar, la presión del pulso va a estar conservada, por lo general no responde a la terapia con líquidos, este tipo de shock. Shock séptico, este ya es un shock, ¿no es cierto? Después de algunos días de hospitalización, o tal vez estuvo en la casa con, supongamos, con una lesión intestinal o perforativa y con peritonitis, a veces con analgésicos, o a veces, digamos, fue el conductor y no quiere que vaya preso, entonces no, se queda en la casa y no lo llevan al hospital. Y el paciente ya llega hipotenso, febril, taquicárdico, con vasoconstricción cutánea, con oliguria y una disminución de la presión del pulso. Quiere decir que estamos ya ante un paciente con shock séptico, el cual debe ir directamente a UCI con los mejores antibióticos, a ver si se puede salvar si es que no hay daño multiorgánico. Si es un shock séptico de aparición precoz, el volumen circulante va a estar normal, va a haber una taquicardia leve, la piel puede estar tibia, rosada, la presión sistólica cercana a lo normal y va a haber un aumento de la presión del pulso. Tenemos un cuadro donde nos sirve para comparar los signos clínicos de shock en los diferentes tipos de shock que estamos manifestando. Entonces tenemos el shock hipovolémico, séptico, cardiogénico y neurogénico. El análisis clínico, ¿no es cierto? Las venas del cuello van a estar vacías en el shock hipovolémico, en el séptico y en el neurogénico, ¿sí? En el cardiogénico van a estar distendidas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué están distendidas? La perfusión de la piel va a estar pálida. En el hipovolémico, obviamente, sin sangre. En el séptico, por la redistribución, la piel va a estar inicialmente rosada, sí, pero luego ya va a estar pálida. En el cardiogénico igual va a estar pálida y en el neurogénico, que también es redistributivo, va a estar rosada. La temperatura de la piel va a estar fría en el hipovolémico, en el séptico caliente, posiblemente haya fiebre también. El cardiogénico va a estar fría y en el neurogénico caliente la piel. La frecuencia cardíaca va a estar aumentada en todos los tipos de shock, ¿sí? El estado mental obviamente va a estar ansioso en todos los tipos de shock inicialmente y el débito urinario va a estar disminuido en todos los tipos de shock. En cuanto al débito cardíaco, va a estar disminuido en el shock hipovolémico, alto inicialmente y bajo tardíamente en el séptico. En el cardiogénico va a estar disminuido y en el shock neurogénico va a estar aumentado. La resistencia vascular sistémica va a estar aumentada en el hipovolémico y en el cardiogénico. En cambio, va a estar disminuida en el shock séptico y neurogénico. El volumen circulatorio generalmente va a estar disminuido en el shock hipovolémico
y va a estar aumentado en shock séptico y cardiogénico. En cuanto a la precarga, va a estar disminuida en el shock hipovolémico y séptico y neurogénico y elevada en el shock cardiogénico. Entonces, la hemorragia es la causa más común, como ya dijimos, del shock hipovolémico. La hemorragia es la pérdida aguda de volumen sanguíneo circulante efectivo en un adulto del 70%, del 7%, perdón, de su peso corporal y en un niño de 8 al 9%. Los efectos de la hemorragia tenemos el reemplazo de volumen, que según la respuesta al tratamiento inicial va a responder o no a este. Cuando se sospecha o aparecen los primeros signos y síntomas de pérdida sanguínea, ya se debe administrar líquidos. Todo paciente que llegue a la emergencia debemos administrar 1 a 2 litros de una solución cristaloide, ¿sí? Sin miedo. Se le pone a chorro, puede pasar 1 o 2 litros. Con esto vamos a mantener una tensión arterial, ¿sí? Vamos a mantener una hipovolemia hasta que se realice el diagnóstico y la pérdida de sangre. Si el paciente comienza a descompensarse, pues tenemos que mandar a preparar sangre. Y si es que es necesario, pues transfundirle inmediatamente. Previas pruebas y tipificación. Los efectos directos de la hemorragia. Tenemos el reemplazo de volumen, que según la respuesta al tratamiento inicial puede sospechar o aparecer los primeros signos y síntomas de pérdida sanguínea. Como hemos dicho, siempre tenemos que revalorar al paciente para ver si responde muy bien a la reanimación con líquidos. ¿Cuáles son los factores que influyen en la respuesta hemodinámica? Tenemos la edad, ¿cierto? Las edades extremas en niños muy pequeños y la tercera edad. Y sobre todo atletas también hay que tener cuidado. La severidad del trauma también depende mucho de la respuesta hemodinámica. El tiempo transcurrido, ¿cierto? Entre el accidente y la llegada a la emergencia del paciente. La atención prehospitalaria, si se ha tomado medidas, ¿no es cierto?, como el pantalón anti-shock, soluciones calientes. Y también es importante investigar qué medicamentos toma. Tenemos este cuadro con los 4 grados de hemorragia, que está similar al que ya habíamos analizado anteriormente. Las alteraciones de los líquidos secundarias a lesiones de partes blandas. Es muy importante saber y tener en cuenta esto, ¿cierto? Si un paciente ya está en shock y además de eso tiene una fractura de húmero, tenemos una pérdida adicional estimada de 750 ml. Si es del fémur, puede contener en esta fractura hasta unos 1500 ml, ¿sí? O pérdidas sanguíneas. Hay que valorar el edema. Como ya decía, podemos provocar un edema intracelular y provocar doble daño. La lesión, respuesta inflamatoria, la presencia de citoquinas, el aumento de la permeabilidad y la extravasación de líquidos da resultado a este edema que ya habíamos manifestado anteriormente. Ya, en cuanto al examen físico, igualmente debemos realizarlo siguiendo las normas de la TLS, ¿no es cierto? Con el ABCDE.
En este caso nos detendríamos un poco más en la C, que es la circulación con control de hemorragia, sobre todo sangrados externos, y a los internos pues ya se encargará el cirujano. Entonces, la vía aérea, la B de breathing o ventilación, circulación con control de hemorragia, la D, no sé, déficit y el examen neurológico, y la E de exposición y la examinación completa de la víctima o del paciente. Entonces, algo que debemos tomar en cuenta es una posible dilatación gástrica, por lo tanto, se aconseja colocar una sonda nasogástrica, ¿sí? Excepto en pacientes con posible fractura de base del cráneo, hay que tener cuidado, ahí deberíamos colocar una sonda orogástrica. Es necesario también, como inicialmente decíamos, debemos saber la diuresis horaria. Entonces, en toda hemorragia está indicada la colocación de una sonda Foley permanente. Las vías de acceso vascular, esto también es importantísimo. En cuanto llega a la emergencia, si es que ya llega con una vía, pues debemos colocarle otra, ¿sí? Mínimo 2 accesos venosos con un catéter o una bránula, un catlón número 16 o 18. 16 parece que no tenemos, sino de 18 para arriba. Pero el de mayor calibre, ¿sí? Periféricas, eh, las venas anticubitales y venas del antebrazo, y el acceso vascular central sería mucho mejor, ¿cierto? Un yugular, un subclavio, en últimas instancias el femoral, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos llevar bacterias directamente a la sangre a través de esta vía femoral por la humedad y el grado de contaminación que es en esta zona. Por eso es mejor las yugulares o las subclavias. Venodisección casi ya no se utiliza. Otros en niños se puede utilizar la administración intraósea de líquidos en caso de emergencia. La terapia inicial con líquidos, debemos iniciar un bolo tan rápido como sea posible de 1 o 2 litros en el adulto y en niños de 20 ml por kilo de peso. Las soluciones electrolíticas deben ser isotónicas, que más utilizada pues es la solución salina al 0,9% o la solución de Harman o el lactato de Ringe. Ya, se debe también estimar las pérdidas y administrar según esto. Sí, antiguamente se utilizaba la regla del 3-1. Sí, 3 cristaloides, una unidad de sangre, pero actualmente lo más aceptable es, en caso de shock hemorrágico, sí, administrar un paquete globular, un, un plasma y una unidad de plaquetas, ¿sí? Entonces, esto es lo más indicado. Actualmente también se está utilizando ya nuevamente la sangre total en vez de solo concentrados de glóbulo rojo. Entonces, esta es la nueva tendencia y las nuevas indicaciones en caso del shock. Evaluación de la resucitación con líquidos. Nos debemos determinar la respuesta del paciente. Recuerden que todas las evaluaciones son seriadas. Tenemos que realizarlos una y otra vez. Trasladar a UCI, esto siempre con sondita para valorar la diuresis, y hay que tomar en cuenta el equilibrio ácido-base, ¿sí? Alcalosis respiratoria o una acidosis metabólica, que es lo más frecuente. Entonces, si el paciente tiene una pérdida sanguínea menos del 20%, pues va a responder rápidamente con soluciones cristaloides, y hay que seguir valorando si se puede realizar más pruebas al paciente para determinar si está sangrando o no está sangrando.
Puede haber una respuesta transitoria en ciertos tipos de pacientes con pérdidas del 20 al 40%. ¿Sí? Y una respuesta mínima o nula en este paciente ya ha tenido pérdidas ya más allá del 40%. Por lo tanto, no va a haber una buena respuesta. Aquí hay una gran controversia también con los anestesiólogos. ¿Sí? Un paciente casi en shock, casi que ya no lo dejan entrar al quirófano porque puede agravarse más la situación, ¿sí? Es por eso que rápidamente debemos realizar la hidratación o la administración de sangre y inmediatamente llevar el paciente al quirófano en caso de pérdidas ya de 20 al 40%. Quiere decir, si es que no hay un sangrado externo visible, pues puedes ser los órganos internos, ¿cierto? Depende del tipo de lesión. Es a nivel abdominal, pues puede ser el vaso o si es un trauma contuso, puede ser el vaso o el hígado. La respuesta inicial a la resucitación con líquidos tenemos lo que ya estábamos manifestando anteriormente, una respuesta rápida, una respuesta transitoria o una respuesta nula. Entonces, la necesidad de intervención quirúrgica, pues, es más en respuesta transitoria y en respuesta nula. Entonces, en todo caso, en todos los casos debe haber la presencia temprana del cirujano. La restitución de sangre, lo que estábamos hablando, pues, la concentración de glóbulos rojos o sangre total. Eso decía, antiguamente, pues, se administraba concentrados de glóbulos rojos, 1, 2, 3, y de ahí un plasma sanguíneo. Pero actualmente, pues, la tendencia es utilizar ya la sangre total, ¿sí? Como tenemos nuevas técnicas ya de aislamiento y eliminación de glóbulos blancos, que son los que provocan las reacciones alérgicas. Entonces, ya la sangre actualmente, pues, es menos frecuente que realice alguna reacción. Entonces ya debemos hacer la tipificación, las pruebas cruzadas y todo para pasar la sangre. Las soluciones, esto es importantísimo, siempre deben estar calentadas, ¿sí? O sea, los líquidos, cristaloides, plasma o la sangre. Tratar de estar, sobre todo los cristaloides. La temperatura que se acostumbra es de 39 grados centígrados, que al momento de pasar, pues ya llega a 37 grados. La autotransfusión, solo en centros donde haya cómo realizar esto, por ejemplo, en un hemotórax masivo, se puede autotransfundir, ¿no es cierto? La sangre del tórax va directamente a la vena a través de un aparato. O a su vez un hemoperitoneo donde no haya contaminación, también puede hacerse una autotransfusión. Las coagulopatías, para que evitar esto mismo, se administra, como les decía, el plasma y también un paquete de plaquetas. La administración de calcio, cuando se realiza ya transfusiones, varias transfusiones, es necesario administrar calcio. Las consideraciones especiales en el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, aquí se requiere de la igualación de la tensión arterial con el gasto cardíaco. ¿No es cierto? Ahí se habla mucho de la ley de Ohm, donde se utiliza por lo general para determinar la relación entre la tensión
arterial o la tensión de la sangre, ¿no es cierto? La corriente y la resistencia. Dice, en el anciano, pues, va a haber una hipoactividad simpática, una disminución de la respuesta a las catecolaminas, disminución de la capacidad y elasticidad cardíaca, la depresión del volumen previa a aterosclerosis. Esta disminución de la elasticidad pulmonar, capacidad de difusión, la senilidad glomerular y tubular. Entonces esto va a complicar mucho más a este paciente anciano. Les decía también en atletas de alto rendimiento hay que tener presente, ¿sí? Debido a que el volumen sanguíneo va a ser mayor de un 15 a un 20%, el gasto cardíaco 6 veces más el volumen. En el embarazo va a haber una hipervolemia fisiológica. Hay que tener cuidado en pacientes que consumen beta bloqueantes, beta adrenérgicos, insulina, diuréticos, AINES. La hipotermia, también mucho cuidado con la hipotermia, debido a que estos son los que desarrollan rápidamente una coagulopatía. Entonces, en el ambiente, pues, en la emergencia debería ser tibia. Vemos con lámparas, soluciones calentadas o a su vez colchas térmicas, pues ayudar al paciente para evitar la hipotermia. La presencia de marcapasos también hay que tener cuidado en este tipo de pacientes, debido a que no van a revelar, así estén deshidratados, una taquicardia, debido a que están regulados por el marcapasos. Entonces siempre debemos reevaluar al paciente. Ya dijimos constantemente, las evaluaciones deben ser seriadas. Si la hemorragia persiste, pues, o desconocemos la causa, hay que proponer una cirugía para determinar el lugar del sangrado. Es importante también el control con la presión venosa central, ¿cierto? Para evitar una sobrecarga del líquido. Siempre debemos monitorizar la diuresis, sistema nervioso central del paciente y los signos vitales en general. Determinación de la función cardíaca depende de la relación entre el volumen ventricular al final de la diástole y el volumen sistólico. Y siempre tener presente otros tipos de problemas en el paciente. Pueden ser problemas crónicos o a su vez lesiones asociadas. Por ejemplo, la presión venosa central inicial puede estar alta en un paciente con EPOC. La utilización del paciente anti-shock también nos ayuda hartísimo. Dice, si la presión venosa central disminuye, puede verse por un aumento brusco de la presión venosa central. Siempre tenemos que estar monitorizando, ¿sí? Si aumenta la presión venosa central abruptamente, podemos estar pensando en una sobretransfusión o sobrehidratación. Entonces, como conclusión, tenemos que la hipovolemia es la causa del shock en la mayoría de pacientes politraumatizados, por lo que se requiere un control inmediato de la hemorragia y la restitución de sangre con sangre o con líquidos, ¿sí? Lo que requiere el paciente y de acuerdo al tipo a la clasificación de la hemorragia, ¿sí? Entonces hasta ahí quedaríamos. ¿Alguna pregunta?